Hoy también estaremos comenzando una serie nueva, así que básicamente lo que estaremos tratando hoy es la introducción a la serie. No estaremos desarrollando un tema muy fuerte, sino la introducción a la serie. Y la serie se trata de familia. Vamos a comenzar una serie de familia y la terminamos en la segunda semana del mes de septiembre. Estaremos 2 meses completos hablando de familia. Y verdad que es tan necesario saber lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra familia. El Señor instituyó la familia, fue la primera institución que Él hizo, y cuando instituyó la familia, antes que la iglesia, antes que el pueblo de Israel, fue la familia. Y cuando Él instituyó la familia, ya tenía un plan y tenía mandamientos en su palabra, tenía instrucciones en su palabra, cómo podemos disfrutar nuestra familia. De modo que yo le he titulado al sermón de hoy, el Evangelio para mi familia. El Evangelio para mi familia. Usted sabe que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, el pueblo de Israel ya había sido establecido, ya habían recibido las leyes de Dios por muchos años. Por muchos años. El pueblo de Dios ya había recibido instrucciones cómo manejar las relaciones entre familias, las relaciones según los principios de Dios. Y evidentemente, dado a las tantas costumbres que tenían, las tantas tradiciones religiosas que tenía el pueblo de Israel, se desviaron un poco de lo que Dios tenía en su corazón realmente. De modo que el Señor Jesús viene a traer un mensaje nuevo. Escúchame bien, esto es importante, era un mensaje nuevo. Y es precisamente por eso que cuando el Señor Jesús predica su primer sermón, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, en muchas ocasiones dijo la frase, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, diciendo que lo que va a enseñar es algo totalmente nuevo. Y así fue, el Señor le dio algo nuevo al pueblo de Israel. Y yo digo que hoy, a pesar de haber tanto conocimiento de la palabra de Dios y tanto conocimiento de los principios y valores de Dios, se necesita un mensaje nuevo. Y no solamente nuevo, sino además un mensaje bueno. Evangelio, por definición, si lo traduce literalmente, significa buenas noticias. De modo que puede ser traducido muy literalmente, buenas noticias para mi familia. ¿Cuántos necesitan buenas noticias para su familia? Si algo caracteriza a nuestra iglesia es que predicamos, hablamos la palabra de Dios tal y como es, incluyendo las correcciones, incluyendo las cosas que a veces no son muy agradables a nuestro oído. Así predicamos en nuestra iglesia, de modo que cuando estamos dándole el título a esta serie, el Evangelio para mi familia, buenas noticias para mi familia, no estamos para nada comprometiendo todo lo que la palabra de Dios tiene para corregir nuestra familia, sino que estamos entendiendo, estamos considerando que todo, incluyendo las correcciones, incluyendo aquellas cosas que no recibimos con mucha alegría, todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios tiene para ti y para mí, todo lo que Dios tiene para tu familia y para mi familia es bueno. Amén. Todo lo que Dios tiene para tu familia y mi familia es bueno. Y como vamos a ver en el sermón de hoy, la cultura y la sociedad están en contra de los principios del Señor y nos han querido decir que hay algo mejor que lo que Dios nos quiere dar, y es por eso que hoy estamos hablando acerca del Evangelio para la familia, para mi familia, algo nuevo para mi familia, algo contrario a lo que enseña la cultura, a lo que se enseña en la sociedad de hoy. Yo le pido a ustedes que abran sus corazones y entendamos lo siguiente, que no hay nada mejor en todos los ámbitos que tienen que ver con la familia, incluyendo la sexualidad, incluyendo todo. No hay nada mejor que poner en práctica los principios del Dios que nos creó, del Dios que nos hizo, del Dios que puso allí los miembros de nuestro cuerpo, todos ellos, que puso allí todas las glándulas, que puso todo. Él lo hizo así
para su gloria y para su honra. Y tú y yo, que somos el pueblo de Dios, si comenzamos a vivir los principios de Dios en nuestra familia, entonces vamos a experimentar la felicidad de Dios para nuestra familia. El Evangelio de Dios para mi familia y el sermón de hoy es la cultura de una familia feliz. La cultura de una familia feliz. Hay ciertas corrientes por allí que hablan en contra de la felicidad, incluso dentro de la iglesia. Hay ciertas corrientes que están en contra de la felicidad porque se cree que la felicidad es algo mundano, porque el mundo anda desbocado, anda sin frenos, buscando la felicidad, no importa cuál sea el costo. La palabra de Dios nos habla mucho de felicidad y es algo bueno. Amén. De verdad que aquí nadie quiere ser un miserable y quiere ser un amargado, ¿verdad que no? Para nada. Todo lo contrario, la palabra nos enseña, conocemos lo que en el mismo primer sermón de Jesús, el sermón del monte, está lo que se llaman las bienaventuranzas, que es una palabra muy cristiana, las bienaventuranzas. Y ser bienaventurado es ser 3 veces feliz, esa es la traducción literal, es ser muy feliz. De modo que cada vez que usted estudia la palabra de Dios y encuentra bienaventurado, es 3 veces felices o 3 veces feliz o muy feliz. Y hay muchas bienaventuranzas, hay mucha felicidad para aquellos que amamos y, importante, obedecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú obedeces a Dios, si tú abres tu corazón a lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de tu familia, y vas a notar que en muchas ocasiones es contrario a lo que la cultura te dice, a lo que los medios te dicen, a lo que la sociedad te dice, es muy contrario quizás a lo que estés practicando en tu hogar, pero cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, es garantizada la felicidad en nuestra familia. Dios quiere que disfrutes tu familia. Amén. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Si usted conoce Biblia, usted conoce doctrina, va a notar que el contexto no tiene específicamente que ver con la familia, pero sí tiene que ver con el caminar de la vida cristiana y las costumbres familiares en la cultura romana. La carta que vamos a leer ahora, Romanos capítulo 12, versículo 2, es una carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma. Por supuesto, estos cristianos en Roma eran nuevos creyentes y esos nuevos creyentes habían recibido una cultura. La sociedad que les rodeaba era la sociedad gobernada por el Imperio Romano y por lo tanto era una subcultura del Imperio Romano. Estaban gobernados por principios que eran contrarios a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo la vida familiar. Y si una de las cosas marcaba a esta cultura era el área de la sexualidad dentro de lo que es las dinámicas familiares. Y usted tiene que tener mucho cuidado si está viendo alguna serie o alguna película, todo lo que tenga que ver con Roma, aquí lo va a ver. Tiene que tener mucho cuidado de lo que está mirando. Eso nos dice mucho de lo que pasaba en Roma y de lo que gobernaba las familias a quienes el apóstol Pablo le escribía cuando les escribe en este capítulo. Y yo estoy leyendo el capítulo 12 de esta carta, versículo 2. Usted puede quedarse sentado, no tiene que ponerse de pie. Dice, no imiten, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no es la más tradicional, pero me gusta el lenguaje que usa. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y yo digo, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. No le falta nada. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios y le pedimos que nos hable? Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde por todo lo que nos has permitido vivir, Señor. No solamente esta tarde, sino también este fin de semana. Las tantas cosas que hicimos acá, Señor, la bendición que recibieron los jóvenes, lo mucho que pudimos trabajar aquí para ti, Señor. Sabemos que nuestro servicio, incluyendo limpiar y todo lo que hicimos aquí, es un acto de adoración. Así que aquí estuvimos, Señor, adorándote, sudando y adorándote al mismo tiempo. Gracias por esa oportunidad, Dios.
Gracias por la oportunidad de poder compartir juntos, de poder sentarnos juntos y comer juntos como una familia, Dios. Porque sabemos que así estaremos en la eternidad junto a ti. Seremos una gran familia, una familia perfecta, Señor. Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros a esa familia. Gracias por ese gran privilegio, Dios. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos hables. Mira, Dios, cada familia aquí representada, cada esposo, cada esposa, cada soltero, cada divorciado, Señor, cada hijo. Mira, Señor, cada corazón, cada alma que está en este lugar, en esta tarde. Te rogamos, Dios, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que podamos, Señor, recibir las buenas noticias que tú tienes para nuestro entorno familiar, Dios. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Muchas gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, el apóstol Pablo escribe a estos cristianos en Roma y le dice esta palabra: si hay algo que ellos evidentemente tenían que cambiar, y es básicamente lo mismo con lo que tú y yo estamos combatiendo a diario, todos los días. Tú y yo tenemos ojos para ver y oídos para oír. Y esos ojos y esos oídos son las ventanas de nuestra alma. Todo lo que llega a nuestro disco duro, hablando del mundo de la computación, todo lo que llega a nuestro sistema operativo, toda esa información que entran por sus ojos y entran por sus oídos, que vienen de la cultura, que vienen de la sociedad, llegan a ti y eventualmente esa información se convierte en acción. De modo que lo que tú estás mirando y lo que tú estás escuchando eventualmente gobierna tu vida y llega a traducirse en acción, llega a expresarse en acción, llega a expresarse en cosas que cuando comienzas a hacerlo, comienzas a ser transformado, comienzas a convertirte en el producto de esa información que tú estuviste escuchando y estuviste viendo. Y lo cierto es que la cultura de hoy es una cultura anticristiana. La cultura de hoy, no solamente aquí en América, en todo el mundo, es una cultura anticristiana. Sí hay países en los cuales hay avivamiento, hay países en los cuales hay una gracia sobrenatural de Dios, única específicamente para un país u otro, pero generalmente nuestra cultura es una cultura anticristiana. Lifeway, si usted ha ido a una librería de Lifeway, sabe a qué me refiero, una librería cristiana. Lifeway es un ministerio mucho más grande y hace mucho más que simplemente vender libros y CDs y demás. Ellos tienen un centro de estudio y han hecho un estudio. Y este estudio a mí me sorprendió, como quizás le sorprenda a usted. Y el estudio que hicieron tenía que ver con la familia. ¿Cuáles son 10 de las cosas que más afectan nuestra familia hoy en día? ¿Cuáles son 10 cosas que sirven como desafíos a la familia cristiana hoy? Usted puede pensar en tantos desafíos que usted enfrenta, pero en sentido general, cuando miramos a esta encuesta, vamos a entender que lo primero, y esto es el nivel de importancia, lo primero es una cultura anticristiana. ¿Por qué? Porque usted está constantemente, si está manejando, está mirando por supuesto la calle, está mirando los billboards, está mirando las vallas, está mirando todo lo que está enfrente a usted y todo trae un mensaje, ¿verdad que sí? Usted está escuchando la radio, está escuchando música, está escuchando todo lo que las personas hablan a su alrededor y en eso hay un mensaje. La cultura se manifiesta en todo lo que está a su alrededor y cuando examinamos los valores y demás de esa cultura, podemos ver valores que no son cristianos, que están en contra de lo que Dios ha establecido para la cultura. Ahora, hablando de cultura, ya que el título del sermón es la cultura de una familia feliz, es muy importante que entendamos qué cosa es cultura. Cultura puede significar muchas cosas, pero yo digo, en su familia hay una cultura. En mi familia hay una cultura. En nuestra iglesia hay una cultura. En su centro de trabajo hay una cultura.
una cultura que es diferente. Todas las iglesias son diferentes porque la cultura de la iglesia, el ADN de la iglesia, las dinámicas, las creencias, los rituales, si se puede decir así, de la iglesia son diferentes. A eso se le llama cultura, la expresión del ADN de la iglesia. Y si podemos referirnos a un concepto, a una definición de cultura, es el conjunto de conocimientos. Ya se dan cuenta cómo el conocimiento se expresa en nuestras acciones y revela nuestra cultura, un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Eso es cultura. Alguien lo expresa de una forma un poquito diferente y dice que en general la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, escuche bien, costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. ¿Cómo es la cultura de tu familia? ¿Cómo son las ideas en tu familia? ¿Qué tradición hay en tu familia? ¿Cuáles son las costumbres, las maneras de ser, las prácticas que gobiernan tu familia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las normas de comportamiento que gobiernan tu familia? El mensaje de hoy es una invitación a que miremos a esos comportamientos, a esas reglas de vida, a esas prácticas, a aquello que se ha convertido en la cultura de nuestra familia y examinemos la palabra de Dios y veamos la palabra de Dios para encontrar que aún nosotros, siendo creyentes, los que somos creyentes, aún muchos hogares cristianos están viviendo con principios, con conocimientos e ideas que son de la cultura y que son anticristianos y por lo tanto no pueden producir la vida del reino, no pueden producir felicidad, no pueden producir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.